Buenos días a todos. Es un honor estar aquí con ustedes y como se dijo, voy a hablarles un poco de los sistemas bancarios entre Texas y Chihuahua y otros estados fronterizos de México y Estados Unidos. Voy a hablar de geografía, comercio y el sector bancario binacional. Y todo empieza aquí en esta región. La historia tiene su origen en el Paso del Norte. El Paso del Norte es una ruta estratégica desde hace cientos de años entre lo que es ahora México y lo que es ahora Estados Unidos. Este es un mapa de 1853. Justamente después de la guerra Estados Unidos-México, hubo una disputa de territorio y precisamente aquí vemos, dice territorio en disputa. Empiezo aquí porque, como veremos a lo largo de esta presentación, este territorio y la frontera de Estados Unidos y México sigue en disputa. Y esto tiene consecuencias fuertes, no solamente para cuestiones de comercio, sino también para cuestiones del sector financiero. Aquí tenemos una imagen del continente norteamericano. Y para los que aman la geografía, verán que el Paso al Norte se encuentra justamente en el medio del mapa donde está la manchita blanca. Esta mancha son las arenas blancas de Nuevo México y el Paso del Norte está justamente al sur-oeste de esta mancha. Vemos también que el continente tiene una geografía difícil. Es muy difícil cruzar de la costa atlántica a la costa pacífica y viceversa. Los ferrocarriles, las rutas de comercio interestatales tienen que pasar por la cadena de montañas que se llaman las rocosas. Aquí en México sigue igual. Piensen en la infraestructura que pasa de la costa atlántica a la costa pacífica y realmente es difícil trasladar bienes o personas a través de aquellas montañas. El Paso al Norte no solamente tiene un acceso estratégico desde el sur hacia el norte, sino también transcontinental, del Pacífico al Atlántico. Y justamente en el Paso de los años de 1881 se completaron los ferrocarriles transcontinental. Aquí tenemos otra visión de la geografía del oeste de Estados Unidos y de México. Y nos damos cuenta de inmediato de no solamente la dificultad, sino el costo que genera la dificultad de atravesar tantas montañas, tantos cañones y otros obstáculos geográficos. Entonces, el Paso al Norte, por su acceso eficaz, transcontinental, tanto como desde el norte al sur, ha sido un enfoque de interés de los imperios o interés de los países. Y después de la guerra Estados Unidos-México o inclusive después de la guerra de independencia de México, se establecieron varias jurisdicciones en esta zona. Y ha prevalecido en esta zona, en Chihuahua y Ciudad Juárez, el sistema jurídico de derecho romano de México y de esta familia jurídica. A la vez, después de la guerra de Texas-México, Texas quiso imponer su tipo de derecho, el common law, y todavía sigue en vigor este sistema jurídico. Pero también hay otra jurisdicción que se llama Nuevo México, justamente en esta zona. Entonces, lo que tenemos aquí es un tipo de rompecabezas jurídica.
de varias jurisdicciones, varios sistemas jurídicos comerciales, tanto como sistemas financieros divergentes, activos en la región, en un solo valle. Imagínense el Valle de México dividido en 2 países y 3 estados. Sería muy difícil llevar a cabo cualquier tipo de negocio, inclusive un negocio financiero. Estos son varios mapas de la importancia estratégica que les acabo de mencionar de las rutas. Aquí el Southern Pacific Railway era el segundo ferrocarril transcontinental que se formó y vemos que pasa por esta zona. Ustedes que son amantes de la historia, tanto como la geografía, lo estoy seguro, se acuerdan de lo que se llama la pérdida de Mesía. La pérdida de Mesía era una área de territorio en lo que es ahora el sur de Nuevo México y el sur de Arizona. Los gringos, gabachos estadounidenses, quisieron este territorio justamente para construir el ferrocarril hacia el sur de California, donde está ahorita los puertos de Long Beach y Los Ángeles. Este paso, esta ruta de comercio es de importancia internacional, no solamente binacional o nacional, porque todo el comercio que viene de China y de Asia pasa por lo que es el ferrocarril de Union Pacific y el Interestatal 10. Conecta Los Ángeles y Long Beach con Houston, Nueva Orleans y luego hasta la Florida. Y a la vez, como les estaba mencionando, don Porfirio Díaz construyó en la misma época un ferrocarril desde el centro de México hacia El Paso. Y esto era de gran importancia en la historia de comercio de México y Estados Unidos y sigue resonando con la misma importancia el día de hoy. Entonces vemos aquí que el ferrocarril de México conectó justamente con la misma ruta de comercio que les estaba mencionando. Otra cosa en términos de costos comerciales, la ruta del oeste al este del sur de Estados Unidos tiene una inclinación más baja de otras rutas transcontinentales en los Estados Unidos y además es una ruta de todo el año. No hay nieve en El Paso, se los juro. Ok, aquí podemos ver que otro ferrocarril cruza por la región que viene de Chicago y el medio oeste por Albuquerque, Estados Unidos, hacia el sur de California y a la vez se ha conectado con el ferrocarril mexicano que les acabo de mencionar. Bueno, con el comercio y con las rutas de comercio viene la banca y viene el origen de varios proyectos financieros en la región. Esto es el Banco de Santa Eulalia de Chihuahua de 1874. Era uno de los primeros bancos en todo la República Mexicana. Y podemos ver que por un lado del billete hay ganado bovino que sigue teniendo tanta importancia en el estado grande, pero también la foto del tren. Entonces, quiero resaltar, enfatizar la relación entre comercio y la banca y sobre todo en esta región. Es el Banco Minero Chihuahuense que se creó en Ciudad Juárez, 1880. Y era justamente un año antes de que se conectó el Union Pacific en Nuevo México, conectando el Pacífico y Atlántico. Por la misma época se creó el primer banco en El Paso. Y entonces en esta ocasión, en esta época, los bancos regionales estuvieron imprimiendo sus propios billetes. En México hoy en día hay una presencia fuerte de bancos internacionales o que son holdings de corporaciones bancarias internacionales. Entonces, la banca mexicana tiene una presencia foránea o extranjera de bancos mucho más que los Estados Unidos y los 10 bancos principales de México tienen alrededor del 70% del mercado. Ahorita vamos a entrar en la discusión de jurisdicciones
En México, las instituciones de reguladores de la banca son Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aquí tenemos nosotros el intento de no solamente sacar los datos de la banca en la frontera entre Texas y México y Chihuahua, sino también armonizar los datos por varias razones. Una de esas es subsanar las disputas que hemos visto desde mucho antes y que siguen en vigor. Entonces, lo que vemos aquí que en Ciudad Juárez, estas son las bancas más grandes de la ciudad y podemos ver el monto total de sus depósitos, el tipo de banco y su regulador primario, que es la Comisión Nacional, y también la proporción de mercado que tiene. En Ciudad Juárez podemos ver que BBVA Bancomer es el líder en el mercado, seguido por Banorte, Banamex, Santander y HSBC. 3 de los 5 primeros son extranjeros. Y también vemos aquí que los bancos principales de Ciudad Juárez tienen una proporción del mercado de 80%. Entonces, en este caso en Juárez, tanto como a nivel nacional, hay una concentración bancaria muy fuerte que no tiene los Estados Unidos, aunque se está generando más concentración en Estados Unidos que hubo antes. Lo que realizamos también es, hemos sacado y comparado los datos de depósitos desde las ciudades principales fronterizas entre Texas y México, y podemos ver que Ciudad Juárez tiene el monto de depósitos más grande, seguido por Reynosa y Matamoros. Luego hay Ciudad Acuña y Ojinaga. También hemos podido ver una cantidad de transacciones en efectivo por dólares que se han llevado a cabo en México y de qué tipo de banco maneja este tipo de transacción. En la frontera, el efectivo es también un riesgo, pero también es una parte clave y esencial de la vida comercial de ambas comunidades en la zona fronteriza. Voy a entrar en más detalle ya mero. En Estados Unidos, estos son los bancos principales por proporción de mercado también, y podemos ver que pues, estos bancos son de los Estados Unidos y que pues, son internacionales, pero tienen sus sedes corporativos en los Estados Unidos. Y que interesantemente, vamos a ver aquí mucha más divergencia jurisdiccional y jurídica que mencioné al principio. Los Estados Unidos tiene varios entes reguladores de la banca al nivel federal, tanto como al nivel estatal. En Estados Unidos también tenemos un banco central, tenemos lo que se llama Federal Deposit Insurance Corporation, Office of the Comptroller of the Currency, and the Office of the Thrift Supervision. Y todos tienen responsabilidades, obligaciones distintas. Entonces, es más difícil, yo diría, lidiar con el sistema jurídico bancario en Estados Unidos que en México. México tiene un sistema jurídico mucho más plano, mucho más centralizado que los Estados Unidos. Y volvemos a los mapas, y por el fin de la presentación vas a creer que realmente quiero ser cartógrafo en vez de abogado, pero los mapas dicen mucho. Y aquí son las zonas de responsabilidad de la banca de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y también estas zonas tienen su origen a los principios del siglo XX. Hay una concentración que en el este de los Estados Unidos que en el oeste. Mira, la área 12 cubre Idaho, Oregon, Washington, California, Nevada, Arizona, Utah, etc. Mientras la zona 12 es el estado de Nueva York. También Alaska y Hawaii en la zona 12. Podemos ver que en Nuevo México, que es un estado fronterizo, la zona se divide entre el norte y el sur. Y esto les voy a compartir una anécdota
de Nuevo México. En el norte de Nuevo México hay la concentración política y financiera, Albuquerque tanto como en la capital de Santa Fe. En el sur realmente la población es mucho más escasa y la división entre el norte de Nuevo México y el sur se llama la cortina de tortilla, porque la comunicación entre las dos partes ha estado muy fracturado desde hace siglos. Todavía existen estas disputas en el mismo estado. También quiero resaltar que la sede de la zona 11 de Texas, que cubre la frontera Texas y México, y también El Paso y El Paso al norte, es Dallas. En la zona 11 sí tenemos una franquicia, se llama Branch, a Branch Bank de la Reserva Federal en El Paso, pero la sede está en Dallas. Y además podemos ver que El Paso y Dallas son como 12 horas o 16 horas de conducir y hay una zona de horario distinto. Entonces, sí, la distancia realmente oscurece el entendimiento de transacciones y de las necesidades comerciales de las comunidades. Bueno, para complicar el asunto, en los Estados Unidos no solamente tenemos entes reguladores al nivel federal, sino también al nivel estatal. Entonces, una institución bancaria tendría que decidir por qué lado sería licenciado por las autoridades federales o sería un banco estatal. Pero a final de cuentas tienen que acotar con las obligaciones federales. Entonces estamos viendo las divergencias. Aquí son los bancos más grandes de El Paso y tiene la mera institución, luego el tipo de banco. Y como les estaba mencionando, el banco puede ser miembro del sistema de la Reserva Federal a nivel nacional o puede ser un miembro del Estado. Entonces, esta variedad sí complica muchas cosas justamente en los Estados Unidos. Olvídense de transacciones binacionales o cuando tenemos que pensar en un tipo de de-risking entre Estados Unidos y México. Y podemos ver también que los depósitos totales son mucho más grandes que Ciudad Juárez. Por los depósitos hay también, interesantemente, el mismo nivel más o menos de concentración en el mercado de los bancos. Pero aquí tenemos National Bank, National Bank, National Bank, State, State. Y prevalecen entonces en El Paso la presencia de los bancos nacionales. Aquí tenemos una gráfica que asemeja a la gráfica que realizamos con los bancos del lado de México en la frontera con Texas. Y estos son los condados y sus depósitos en Texas. Y podemos ver que aquí El Paso, donde dice Hidalgo debe ser El Paso, tiene el número de depósitos más grande y los demás siguen en su cantidad. En el condado de Doña Ana, que está en Nuevo México, tenemos también el mismo tipo de división entre reguladores, pero también podemos ver un monto mucho menos de que tuvimos en El Paso, $2,000 millones comparado con $8,000 millones. Y en Doña Ana hay menos concentración bancaria, pero también podemos ver que un banco nacional tiene más depósitos que los miembros del Estado. Entonces, comparamos también el crecimiento de depósitos entre las Cruces o Doña Ana y El Paso y cómo sigue el ciclo de negocios durante los últimos 18 años. Y que hay unos picos interesantes en El Paso, tanto como en bajadas en Doña Ana. También publicamos datos de lo que se llaman en Estados Unidos credit unions, que son un tipo de banco sin fines de lucro y la presencia de estos no son tan fuerte que los bancos comerciales. Luego hemos podido comparar los depósitos desde El Paso, Doña Ana y Ciudad Juárez y podemos ver que, y es una historia que se va a repetir, los depósitos en el condado
El Paso sobrepasan los dos demás por mucho. Y quiero también hablar ahorita sobre la realidad en Ciudad Juárez y la composición laboral. En Ciudad Juárez, la composición laboral se enfoca en la industria manufacturera, mucho más que en El Paso y mucho más que en Las Cruces, Nuevo México. Y esto tiene implicaciones fuertes, porque la presencia de las maquilas no se financian por bancos regionales. Un banco de Ciudad Juárez no es realmente el prestador de fondos para una nave industrial. Y además, muchos de estos ingresos se luego depositan en El Paso, en el sistema bancario de Estados Unidos. Entonces, muchas veces las ciudades estadounidenses en la frontera apoyan al comercio mexicano por su sistema bancario o por retail business o educación u otras cosas. Aquí es una gráfica del empleo en Ciudad Juárez entre formal e informal y podemos ver que en los últimos 18 o 15 años ha habido subidas y bajadas en las dos categorías. Ahorita, viendo las ciudades pares entre Estados Unidos y México en la frontera, podemos ver la misma historia. En el condado de Webb hay alrededor de $6 billones de depósitos desde hace 5 años y que en Nuevo Laredo hay menos de $1,000 millones de depósitos y realmente no ha crecido. También entre el condado de Cameron y la ciudad de Matamoros también podemos ver la misma tendencia que vimos inclusive con Ciudad Juárez y El Paso. Se repite otra vez con el condado de Hidalgo y la ciudad de Reynosa en Tamaulipas, igual. Y también casi las mismas cantidades que Webb, pero podemos ver que Hidalgo es el líder en depósitos por las tres que acabamos de ver. Presidio Ojinaga, estos son de millones, porque nadie vive en el condado de Presidio y Ojinaga también tiene una población pequeña, pero también repite la historia de que a pesar de la actividad comercial, a pesar de la actividad industrial por el lado mexicano, los depósitos sobrepasan por mucho en los Estados Unidos. También Valverde, el condado, y Ciudad Acuña en Texas y Coahuila. Bueno, ahorita podemos ver un poco de la concentración de servicios bancarios en México y por dónde está Ciudad Juárez y la frontera. Entre el número de franquicias en México, tenemos aquí desde 2008 y 2014 una gráfica que muestra quién tiene lo más y cómo se ha crecido o disminuido. Y como vimos antes, Bancomer, Banamex y Banorte, HSBC son entre los líderes de franquicias en México. Y interesantemente hubo un gran crecimiento de Banco Azteca en aquellos años. Y por número de franquicias por estado, podemos ver que la Ciudad de México está seguido por el Estado de México, luego Jalisco, luego Nuevo León, arriba Nuevo León, y Veracruz, y Chihuahua se encuentra entre Tamaulipas y Baja California del Norte, interesantemente, y que muchos de los estados fronterizos están como en la primera mitad de esta gráfica. Por número de franquicias por persona, por individuos per cápita, Chihuahua está casi en el medio de todos los estados mexicanos. Y es interesante ver que está entre Campeche y Guanajuato, entre Sonora y Yucatán. Y no pensaríamos que un estado como Chihuahua, el estado grande, con tanta presencia industrial, tendría un número de franquicias per cápita entre Campeche y Yucatán. Yo hubiera pensado que sería como por Jalisco o inclusive Nuevo León. También es interesante ver que el estado de Guerrero está en el tercer lugar y Guerrero no es como Nuevo León en términos de actividad industrial o actividad financiera.
Municipios en México con más de 100 franquicias se encuentra de la ciudad de Chihuahua, aquí entre Juárez y Ecatepec y Coyoacán. Yo creo que hubo muchas franquicias en Coyoacán por los turistas en el año 2008. No sé por qué se ha disminuido tanto. Y luego el número de bancos comerciales y sus cajeros en México se han expandido mucho desde 2008. Y hemos visto al nivel la política federal de México de inclusión financiera. Hemos estado viendo en estas gráficas el crecimiento, concentración, no solamente de bancos, sino de otros servicios relacionados con la banca, como cajeros automáticos. Número de cajeros automáticos en México por banco sigue la misma historia que vimos en una de las primeras filminas, que prevalece BBVA Bancomer, Banorte, Banamex, HSBC y Santander. Y que Banamex es el líder y Banorte son los líderes en el panorama nacional, pero también vemos la historia entre 2008 y 2014 se ha crecido. Por los números de cajero por estado, aquí tenemos otra vez los líderes del Distrito Federal, que ya es Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, y Chihuahua otra vez está entre Coahuila y Quintana Roo. Y esto nos sorprendió porque se supone que Chihuahua, como dije, tiene una presencia muy fuerte de la industria. Y si tiene tanta presencia industrial, ¿por qué no tiene tanto número de cajeros o de franquicias bancarias en el estado como otros estados, inclusive estados mucho más rurales que Chihuahua? En porcentaje de cajeros por estado, Chihuahua ahí está entre otra vez Coahuila y Quintana Roo. Y podemos ver que todavía no está por los líderes, y que los otros estados fronterizos están en la misma área por porcentaje. Y luego, para comparar entre 2008 y 2017 el número de franquicias por bancos comerciales en las ciudades fronterizas, Ciudad Juárez no tiene el mismo número de Tijuana. Tijuana es una ciudad principal de la zona fronteriza de Estados Unidos y México, y que esto siempre ha sobrepasado Ciudad Juárez y Chihuahua en términos de franquicias comerciales. Y por los cajeros también, salvo 2008, Tijuana sobrepasa la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez en estos años. Y también hemos podido sacar los datos del número de cajeros por Ciudad Juárez y el número de franquicias que tiene cada banco. Ahorita, viendo los datos análogos de los condados de la frontera con Texas, podemos ver que El Paso también sigue siendo como la ciudad principal de actividad financiera que los demás de Hidalgo o Cameron. Y los números de cajeros por bancos principales y el condado de El Paso, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, y estos son nacionales, Westar y Compass son bancos regionales. Por el número de cajeros automáticos en Hidalgo, podemos ver que JP Morgan Chase tiene la posición líder, seguido por bancos regionales de Lone Star, International, Compass, and International Bank of Commerce. Otra vez vemos en Cameron County que JP Morgan Chase tiene la posición líder, seguida por Wells Fargo y los sospechosos ya vistos. Y Valverde tiene otra composición de presencia bancaria. Bank and Trust, Texas Community Bank, Falcon International Bank y Amistad Bank no tienen presencia en los demás condados, pero sí en Valverde. Esto quiero resumir un poco antes de avanzar, porque, como les estaba diciendo, la divergencia de las jurisdicciones y la divergencia de la actividad financiera en México y Estados Unidos provoca mucha incertidumbre, no solamente comercial, sino incertidumbre en términos de trato de comercio. Hemos visto en los últimos 25 años un crecimiento
cañón, si me permiten la palabra, de trato de comercio entre Estados Unidos y México y sobre todo por la frontera Texas-México. Lo que estamos viendo es que hay un retroceso, la presencia de la banca regional se está desapareciendo. Y lo que está llegando son bancos del nivel internacional o del nivel nacional. También estamos viendo que en algún principio los bancos regionales de El Paso, de Chihuahua o de Ciudad Juárez financian a la actividad de trato de comercio en la zona. Hoy en día lo que se está pasando es que el capital viene de bancos internacionales de Londres, de Nueva York, de la Ciudad de México, de Nuevo León. Entonces, lo que estoy diciendo es que los bancos en la región realmente no conocen su comunidad como los bancos hace 50, 100 años conocían a su comunidad. Esto no genera solamente una traba, un obstáculo comercial o financiero, sino también en cuestiones de risking y la obligación que impone el gobierno mexicano, tanto como el gobierno de Estados Unidos, de que los bancos conozcan a sus habitantes. Sí, ya, ok, me explico. Y entonces esto cada vez más provoca que los bancos no quieren o no, por cuestiones de riesgo, por cuestiones de multas, por cuestiones de riesgo jurídico, no quieren participar tanto en el mercado fronterizo como participaban antes. Esto genera una sequía de fondos, de liquidez, de capital en la franja fronteriza que yo diría obstacula cada vez más la generación de actividad comercial, que no solamente es difícil siendo un empresario o siendo una persona que quiere una hipoteca, pero también por la seguridad nacional. También en la zona es bastante fuerte la presencia de lo que se llaman servicios financieros alternativos. Y estos servicios alternativos financieros son como casas de cambio, compañías de préstamos pequeños que manejan dinero, sobre todo efectivo, pero no tienen el mismo marco regulatorio que tiene la banca. Entonces, estos servicios alternativos financieros llenan la laguna de los bancos antes llenaban. Es decir, muchas veces los bancos en la región no pueden o no quieren dar préstamos o pequeños préstamos a la gente. Entonces la gente recurre a estos servicios alternativos con tasas de interés espantosas y que realmente hacen más daño a la población y hacen más daño al sector comercial en la región. Y también quiero destacar que la sede o las sedes de estas compañías, podemos ver, no son de la región. Phoenix, Nueva York, Pleasanton, California, Wallingford, Connecticut, seguramente cerca de Nueva York, Wheat Ridge, Colorado, Miami, Florida, Minneapolis. Entonces, otra cosa que estamos viendo es que la zona fronteriza, la franja fronteriza, tan estratégica que es, tan importante que es, cada vez más no tiene la presencia de entes oriundos de la región. La presencia de la banca internacional, la presencia de estas compañías de servicios financieros alternativos vienen de afuera. Entonces, en una zona tan importante pero a la vez tan frágil, es interesante ver que realmente no pertenece como antes pertenecía a las mismas comunidades que ahí están. Otra vez lo hicimos en El Paso, money transmitters, check cashers y money changers. Y los money transmitters son ellos que dan servicio para remesas internas en los Estados Unidos, tanto como remesas entre Estados Unidos y México. También la segunda femenina con la lista de servicios. Y payday loan, title companies en El Paso y mucho más. Muchas compañías de payday and title loans en El Paso. Y también en Las Cruces, aunque hay menos porque la población es menor.
Entonces, voy ahorita a hablarles de las remesas y cómo van las remesas entre Estados Unidos y México. Y en los últimos 18 años hemos podido ver que las remesas por Electronic Money Transfer se sigue casi en alza y podemos ver una caída por la época de la recesión de Estados Unidos y la recesión financiera global. Existe el programa Directo a México y si no han visto las publicidades en YouTube o en la televisión de Directo a México, sugiero que las vean porque son graciosas. Pero podemos ver otra vez la interdependencia de Estados Unidos y México a nivel binacional. Es decir, que sigue en alza, sigue creciendo el monto total de dólares transmitidos entre Estados Unidos a México, también el número total de transacciones. El monto promedio por transacción también está incrementando desde casi $400 hace 14 años a casi $600 en 2017. También hemos puesto en la gráfica el crecimiento o las dinámicas de las remesas entre los estados fronterizos de México desde los Estados Unidos. Pero Chihuahua y Baja California son los estados fronterizos que reciben más remesas que los demás. Sin embargo, Nuevo León y Coahuila no están muy lejos. De las remesas a Chihuahua estamos viendo casi 220 millones de dólares en 2018 de segundo quarter. A Ciudad Juárez estamos viendo que recibe casi 70 millones de dólares de estos 220. Y que es interesante porque muchas veces en Ciudad Juárez la gente trae sus dólares en efectivo. Y de hecho, hablando de trabas y barreras al comercio, los estadounidenses han puesto una revisión al salir del país para ver si están trayendo armas u efectivo. Entonces es interesante ver que en el estado de Chihuahua y de Ciudad Juárez está recibiendo tantas remesas. A Ciudad Acuña estamos viendo también un crecimiento de remesas hasta 13 millones de dólares y también a Ojinaga, pero como hemos visto es una zona con mucho menos población que recibe menos. Y también a Tamaulipas, pero en Tamaulipas no hay la misma dinámica que los demás estados o municipios. Y también Reynosa, interesantemente, sigue en caída comparado con los demás. Esto menciono porque también hay otro tipo de comercio entre Estados Unidos y México, es el comercio que no está permitido por la ley de ambas naciones, pero este comercio sigue las mismas rutas de comercio que el comercio que sí está permitido. Entonces, por Nuevo Laredo, por El Paso, por Tijuana, pasan Fayuca, pasa autopartes, vehículos, etcétera, pero también pasan las cosas que los países no permiten. Entonces, esto quiere decir que la zona fronteriza sigue siendo una zona de disputa, una zona de conflicto, no solamente entre una pandilla y el gobierno de cualquier lado de la frontera, sino también por cuestiones comerciales, porque no tiene, como tuvo antes, la fuerza regional en Ciudad Juárez o El Paso o Ojinaga u otras comunidades como tenían, porque se está convirtiendo en un paso, toda la frontera se está convirtiendo en un paso para corporaciones o intereses a nivel binacional. Entonces, todo el propósito de nuestro instituto, tanto como esta presentación, es proveer al sector privado, proveer al sector público lo que está pasando en la región para que se fortalezca no solamente a favor de su propia comunidad, sino también para el futuro de ambos países. Estos son los grupos que rigen o que regulan, entre comillas, cuestiones de seguridad financiera, bancaria a nivel internacional y también que proveen información.
En México son los reguladores de seguridad financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, tanto como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Y vamos a ver también que la debilidad de entender lo que está pasando en la misma región, por la misma región, es evidente en cuestiones de seguridad pública. La Fiscalía del Estado de Chihuahua y el Policía de Ciudad Juárez no cuentan con cuerpos de investigación para la seguridad financiera. Está concentrado en estas unidades federales. En el lado estadounidense tenemos el Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network, que se llama FinCEN, y también the Treasury and the IRS. Esto es lo peor, porque reciben tus impuestos cada año y es muy deprimente. Ok, volviendo a los mapas, vamos a ver otras divergencias dentro del mismo gobierno que rige las transacciones financieras en la región. The Drug Enforcement Administration tiene una zona, tiene zonas, cada entidad tiene sus propias zonas, pero podemos ver con este mapa que cubre nada más hasta más o menos Presidio en Texas. Y el sur, el Valle del Río Bravo, al sur de Presidio, está en otra zona. Entonces, sí es la Reserva Federal, sí es Nuevo México, Texas, sí es la DEA. Están viendo la misma región con otros ojos. No hay un marco común de referencia y esto veremos también en otras instancias. Para complicar el asunto aún más, el estado de Nuevo México y Texas sí tienen entes de seguridad pública, pero realmente Nuevo México no tiene un cuerpo de monitoreo de lavado de dinero. Texas sí, pero no como los federales. Y interesantemente, hace un par de años, el Procurador General del Estado de Nuevo México retiró sus investigadores de la ciudad de Las Cruces, que es la ciudad fronteriza de Nuevo México, a Albuquerque. Entonces ya no cuenta Las Cruces con investigadores en lavado de dinero en el sur del estado. Es un programa por los estadounidenses que se llama HIDTA, High Intensity Drug Trafficking Areas Programs by Country. Y este programa sí cubre toda la frontera y también cubre, la línea vertical en Nuevo México que sigue lo que se llamaba el Camino Real de Tierra Adentro que vimos desde antes, tiene su nombre El Paso del Norte. Aquí podemos ver HIDTA, pero a pesar de que el programa cubre la frontera, imagínense, hay un programa de HIDTA que pertenece a Nuevo México. Y en el estado de Nuevo México tenemos los State Police, el sherife y también la policía municipal que, adivinen, no cuentan con cuerpos de monitoreo de lavado de dinero. Y este es el programa HIDTA, pero al lado de Texas. Entonces, otra división en el mapa, otra división por la jurisdicción, otra división por información, otra división por datos y indicadores. En el estado de Texas tiene Departamento de Seguridad Pública, que es como el State Police, el sherife otra vez y la policía municipal. Tomando pausa, que nos acordemos de que hemos visto solamente con cuestiones de seguridad pública. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de la Biblia de la Torre de Babel y que después de la caída todos se fueron a su lado hablando su propio idioma. Esto es lo que tenemos en la frontera entre todo Estados Unidos y México, pero sobre todo en la franja entre Texas y la República Mexicana. Entonces, esta divergencia, este caos, no solamente tiene presiones acerca del sector financiero y comercial, sino también para el bienestar de las comunidades en ambos lados. Son muchas veces para reírse, porque este es FinCEN, que acabo de mencionar, que investiga cuestiones de lavado de dinero y otros crímenes en el sistema bancario estadounidense.
y que su área está dividida entre Arizona y el sur de Texas, no incluyendo Nuevo México. Y como sabemos y como habíamos visto antes, la zona de Nuevo México, Texas y Chihuahua es un tejido, y era un tejido. Era un tejido de familias, de raíces, de historia, de cultura, de idioma, etc., desde hace siglos. Pero hoy en día estamos viendo por el lado comercial, el lado financiero, tanto como el lado público, la región se está dividiendo aún más. Esto es otro mapa de la región que curiosamente no incluye Nuevo México. Hay otras iniciativas de combatir crímenes financieros entre Estados Unidos y México, pero yo creo que deberíamos invertir mucho más en ellos. Como les estaba diciendo, que Ciudad Juárez es una ruta de comercio de bastante importancia entre los dos países, pero también hemos visto que la cautela de efectivo en Ciudad Juárez sigue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y es muy interesante que sobrepasa los demás municipios o puertas de entrada en el país, y por mucho. Hemos visto también que la cautela de efectivo en la región del norte, en Estados Unidos, también es un problema creciente. Y lo que también es interesante es que en Nuevo México hay un casino justamente en la frontera, se llama Sunland Park. Y yo creo que esto implica un gran riesgo siempre y cuando las autoridades no tienen el panorama completo del sistema financiero entre dos países. Y también Ciudad Juárez tiene varios casinos activos que reciben muchas veces efectivo y que el efectivo sale limpiocito. También en Nuevo México hay licencias de juegos y juegos del azar y también de máquinas. Otra vez hemos visto los impuestos que recibe el Estado de Nuevo México por juegos del azar. Hemos visto también los informes que se generan por actividad sospechosa por estos casinos. Y también estamos viendo algo interesante, que traer dinero a México de manera indocumentada, digamos, muchas veces la gente compra cosas en los Estados Unidos y lo trae a México. Y no sé si ustedes han hablado o han oído hablar de los carros chocolates. Y realmente en la frontera vemos muchos carros usados pasando por aquellas puertas, pero sin embargo se están disminuyendo desde la recesión financiera. Y hemos también destacado los casos de actividad sospechosa en el condado de El Paso, y son tres filminas, imagínense, son 3 filminas de actividades sospechosas. También en Doña Ana hay 2, y también por qué tipo de actividad sospechosa. Actividad sospechosa en El Paso, la mayoría está en la fuente de los fondos, por 49%. Y también en Doña Ana, la fuente sospechosa de los fondos. Y está sospechosa la fuente de estos fondos porque, como decía antes, la frontera realmente hoy en día recibe presiones binacionales, recibe presiones internacionales, y sus puentes, sus comunidades, sus bancos, sus negocios realmente están cargando aquellas presiones sin las herramientas, sin el saber hacer de lidiar con tanta presión, mucho menos sobresalir a pesar de aquellas presiones. También esto es un aviso oportuno de un periódico de Juárez, se llama El Diario, y que se vende casas en Juárez en dólares. Entonces, no estoy diciendo que, podemos tener una región pocha, y de hecho en la oficina we speak Spanish, hablamos español, y es algo muy rico, y me da cosita que podemos ser así. Pero entonces tener una economía mixta entre dólares o pesos no es el problema.
El problema son las divisiones. Y a lo largo de esta presentación hemos visto la divergencia entre las comunidades y los esfuerzos que estamos tratando de promover para que nuestros dos países y nuestras comunidades en la franja fronteriza se puedan conocer mucho mejor. Otra vez, no solamente por la estabilidad binacional de esta relación, sino también por las familias que ahí viven. Y vimos también la tasa de homicidios comparado con depósitos en la región y que interesantemente hubo un cambio en 2008 como vimos en todo México. Y otra vez, nada más para concluir, estamos viendo que, bueno, va a depender de nuestro presidente, no sé, nadie sabe lo que va a hacer de un día a otro, pero el comercio sí va a seguir creciendo entre Estados Unidos y México y va a crecer no solamente en la zona oriental de los dos países, por el Golfo, por Nuevo León, Tamaulipas, Texas, va a seguir creciendo en la parte occidental de la frontera. Entonces, las cuestiones, las broncas, las presiones que acabamos de ver en Texas y Chihuahua y México se están por venir en otro lado de la frontera. Entonces, el futuro es nuestro, el futuro de ambos países es nuestro para enriquecer y espero que les haya gustado la presentación y si tienen algún comentario estaré disponible después. Muchas gracias.